La iglesia con la paz del Señor. Amén. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas en el capítulo 4 y vamos a dar lectura desde el verso 18 al verso 21 y vamos a leer estos 4 versículos de manera unánime. Dice así la palabra del Señor: 1, 2, 3. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vamos a orar. Maravilloso y buen Dios, te damos gracias en esta mañana por habernos reunido, porque tú nos has traído, Señor, a tu casa, Señor. Ahora opera en nuestras vidas, habla en nuestras vidas, que podamos meditar en tu palabra y que esta palabra, Señor, nos guíe, nos dirija, nos encamine a toda la verdad, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Como le decía, vamos a continuar. Estamos estudiando el Evangelio de San Lucas. Lo estamos estudiando desde el pasado mes. Casi en la temporada de la Navidad empezamos a estudiar desde el capítulo 1, verso 1. Y vamos a continuar, si el Señor así nos lo permite. Pero hoy estamos viendo el capítulo 4 y vamos a meditar desde el verso 14 hasta el verso 44, hasta que termine este capítulo. Antes de esto, los versículos del 1 al 13 nos mostraban cómo Jesús venció a la tentación que le hizo el enemigo. ¿Y qué podemos decir? Viendo el verso 14, mire lo que dice el verso 14. Y volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. ¿Qué es lo que vemos? Que Jesús vino de aquella prueba, de aquel enfrentamiento con Satanás más fuerte que nunca. Porque miren, el verso 4 dice: Jesús lleno del Espíritu Santo, Jesús controlado por el Espíritu Santo. Pero aquí vemos una nueva faceta. Jesús volvió en el poder del Espíritu. Estaba lleno, pero estaba lleno no solamente del Espíritu, no solamente dirigido, sino que en él estaba el poder del Espíritu Santo. Y él siguió caminando en el poder del Espíritu después de experimentar la victoria sobre la tentación. Hermanos, las tentaciones van a venir. Creo que es la tercera vez que repito esta expresión en este año. Pero las tentaciones están allí para que usted y yo podamos resistirla y salir victoriosos. Pero usted y yo necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos que Él gobierne nuestra vida. Necesitamos darle lugar al Espíritu. Ahora, mire, dice que Él volvió en el poder del Espíritu Santo y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que los sucesos que ocurrieron inmediatamente después de su tentación no lo vamos a encontrar en Lucas. Lucas no nos presenta todo el ministerio del Señor Jesús. Tanto que otro escritor, Juan dice que si todas las cosas se hubieran escrito, no cabría un libro. Claro que podríamos decir que es una expresión en la que él trata de expresar cuán grande fue el ministerio, cuán grande fue la obra de Jesús. Amén. Pero en los 4 evangelios que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se nos presenta mucha información de la vida, del ministerio, de la pasión, de la muerte, de la resurrección de Jesús. Ahora, lo que está en la Biblia es lo que usted y yo necesitamos para nuestra
nuestra edificación. Lo que tenemos está para nuestra edificación. Ahora, si usted quiere saber qué pasó en el primer año, el pastor Héctor días atrás hablaba acerca de la obra de Jesús. Él explicó que el ministerio terrenal de Jesús fue aproximadamente de 3 años y medio, según se entiende. La Biblia no dice una frase, el ministerio de Jesús duró tanto tiempo. Pero cuando uno lee los evangelios, cuando uno coteja los evangelios, podemos ver que el Señor participó de 3 o hasta de 4 Pascuas. Se entiende que Él participó de 3 Pascuas en Jerusalén, en su ministerio. Entonces podemos entender que el ministerio de Jesús duró 3 años a 3 años y medio. Pero el primer año no lo relatan ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. ¿Quién lo relata? En parte lo relata el evangelista Juan. Usted lo puede encontrar eso en Juan capítulo 1, desde el verso 19 hasta el capítulo 4, el verso 45. Nos presenta parte del primer ministerio. Pero mire lo que dice aquí el escritor: que volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Volvió. ¿Qué significa? Que ya Jesús ya había estado anteriormente en Galilea. ¿Por qué? Porque recuérdense que Jesús se crió en esta región. Y Juan señala que el primer milagro que Jesús realizó fue allí. Fue en Caná de Galilea. Fue cuando el Señor Jesús fue a una boda que lo invitaron. ¿Y qué pasó? Convirtió el agua en vino. Pero de ahí, ¿qué pasó? El Señor descendió se entiende, un periodo de unas 3, 4 o 5 hasta 6 meses a la región de Judea. Y allí es que el Señor tuvo el encuentro con Nicodemo. Mayormente los primeros meses comenzó él a predicar y poco a poco comenzó a hacer milagros. ¿Y qué pasó? Dice el verso 15, y enseñaba, mire el verso 14, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos. Mire, pero ¿qué pasa? Luego Lucas retoma la historia, dice el verso 16, y vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Aquí vemos cómo Lucas retoma la historia al principio de su primer gira de su retorno a la región de Galilea. Pero recuérdese lo que yo le dije hace un momento. Lucas nos presenta un énfasis. Quiero que note el énfasis que Lucas da en el libro de él al Espíritu Santo. Desde el nacimiento de Jesús. Aún, recuérdese que cuando María entra en la casa de Elizabeth tiene ese encuentro, pero dice que María dio alguna palabra, algún saludo, y el bebé que estaba en el vientre de Elizabeth, el pequeño Juan, que todavía no había nacido, dice que saltó, y Elizabeth y el pequeño fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que ella trajo una alabanza, una palabra profética, tanto para la vida de aquel niño, el Señor Jesús que iba a nacer, y también una palabra para María. Pero bueno, volviendo, la vida de Jesús fue una vida dirigida por el Espíritu Santo. Ya lo vimos en el capítulo 4, el verso 1. En el verso 14 también lo vimos. Mire lo que nos dice el verso. Sigamos avanzando. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo está sobre mí. Jesús había vuelto ¿a dónde? A Galilea, especialmente a Nazaret. Vino a Nazaret. ¿Por qué? Porque Nazaret era su residencia. Recuérdese que cuando el ángel se le aparece a María, ¿a dónde llegó? María vivía en Nazaret. José también vivía en Nazaret. Después ellos descendieron a Belén porque tenían que empadronarse. Allí nació el niño Jesús. Se entiende que de ahí estuvieron un tiempo en Egipto. Pero después de la muerte de Herodes, aquel rey que quiso acabar con la vida de Jesús y que mató a miles de niños de la ciudad de Belén,
los padres regresan a Nazaret. Y ahí es que el Señor se crió. La gente en Nazaret, ¿cómo lo conocía Jesús? Como Jesús, el hijo del carpintero. Jesús, el hijo de José y María. Mire, los apellidos en ese tiempo eran así. Jesús, hijo de José. Ese era el apellido de Jesús, hijo de José. La palabra hijo en hebreo es la palabra bar o la palabra ben. Entonces la gente le decía Yeshua en hebreo, Yeshua ben Yosef. Jesús, el hijo de José. Él era conocido. Sabemos que José era su padre de crianza, porque su padre, él venía de parte divina, él era el hijo de Dios. Pero mire, uno pensaría que la gente allí en Nazaret estaría listo para recibirlo. Vemos que se acostumbraba en los cultos de la sinagoga pedir a los rabíes, a los maestros que visitaban, que leyeran la sinagoga en los días de culto, en los días que ellos tenían la reunión en el día de reposo. Se les daba a alguno que era considerado un rabino, es decir, alguien que sabía de las escrituras, se le daba para que él leyera y aún para que trayera algún comentario que consideraba apropiado. Ya Jesús ya había tenido aproximadamente 1 año de ministerio. Entonces, era natural que el líder de la sinagoga le pidiera que participara. ¿Y qué lee el Señor Jesús? La porción que lee Jesús, o la porción elegida por Jesús, fue Isaías, capítulo 61, verso 1 al 2. Lo que para nosotros es Isaías 61, 1 al 2, es lo que leyó Jesús. Le digo para nosotros, ¿por qué? Porque en aquellos tiempos la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos. Esto fue algo posterior, que diferentes personas que gustaban de la Biblia comenzaron para hacer más sencilla la búsqueda de un pasaje. Al Señor Jesús lo que se le dio fue el rollo del profeta Isaías. Y Jesús, como conocía de las Escrituras, Él fue directamente a este pasaje. Él sabía la porción que iba a leer, y no solamente a leer, sino que iba a considerar, la usó para su enseñanza. Nuestro Señor Jesús asistía a los cultos públicos. Era parte de su costumbre y parte de la costumbre que los discípulos de Jesús, es decir, los cristianos, tenemos que imitar. El escritor de Hebreos dice, no dejando de congregarnos. Hermanos, ayer hablábamos de vamos hacia adelante. Este año busque congregarse más. No escoja un día solamente a la semana. Sabemos que a veces por X o Y circunstancia, pero anhelemos más de la presencia. Busque leer la Biblia, busque tener tiempos de oración. Busque congregarse. Mire, que el Señor Jesús podría haber argumentado que el sistema religioso era corrupto, porque era corrupto en aquellos tiempos. O que Él no necesitaba la instrucción, pero en lugar de eso, en el día de reposo, Él se dirigió al lugar de la oración. En ese preciso momento fue que Él predicó este poderoso mensaje. Afortunadamente, Jesús no solamente vino a predicar libertad o incluso a traer liberación. Jesús vino a hacer liberación para usted y para mí. Vino a hacer liberación para nosotros. Eso es lo que vemos en los primeros versículos. Pero desde el verso 31, es decir, el segundo aspecto de este pasaje bíblico, usted va a ver que el Señor Jesús hizo milagros. Es decir, que Él mostró el poder milagroso que Dios tenía. Dios opera con poder milagroso de maneras inesperadas y de manera soberana. Las personas que a menudo consideramos indignas y quizás extrañas, muchas veces son destinatarias del poder milagroso de Dios. El Señor hace como Él quiere. Por eso es que quiero que veamos algo que el Señor dijo en su mensaje. Él dijo, y es algo veraz, una expresión veraz del Señor, que Él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Ese es el mensaje. Hoy se ha cumplido esta escritura. Y lo vamos a dividir en 2 puntos. El primer punto, el mensaje que Él dio.
Vemos aquí que en el mensaje que él dio, vemos la palabra usada para convencer al pecador. Y esto lo vemos desde el verso 14 al 30, pero especialmente desde el verso 16. Vemos que él llegó a Nazaret, donde se le había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. A Jesús se le pidió que leyera el texto bíblico y que también dé la prédica, que dé el sermón. Y él leyó, como dije anteriormente, Isaías 61, 1 al 2. Lo seleccionó como su texto. Los rabinos judíos, cuando leían ese pasaje de Isaías, interpretaban que este pasaje se refería ¿a quién? Al Mesías. Era un pasaje que hacía énfasis en el Mesías que vendría. Y los que estaban reunidos en la sinagoga lo sabían. Jesús dijo abiertamente que se refería a él. Jesús estaba diciendo: yo soy el Mesías. Y que él había venido ¿para qué? Para hacer una declaración, para declarar el año agradable del Señor. Mire lo que dice el verso 19: a predicar el año agradable del Señor. Este pasaje ya lo estudiamos el año anterior. El año anterior la iglesia a nivel nacional, el ministerio de nosotros cumplió, la Asamblea de Dios Ecuatoriana a nivel nacional, cumplió 50 años. Amén. Para los judíos cada 50 años era un año especial, era el año del jubileo. Y ese era el año agradable. Cuando el Señor Jesús o Isaías refiere al año agradable, está hablando acerca de ese año de jubileo. La venida del Mesías iba a ser un año especial, un tiempo. No estoy hablando de un año de 365 días, sino un tiempo especial. Y quiero decirle que el año del jubileo está desde Cristo vino hasta nuestros tiempos. Es decir, que esta palabra es para nosotros como la fue para ese día. En otras palabras, ¿qué es el año agradable? Es un tiempo de gracia a los pobres. Mire lo que dice la primera parte. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús anunció que estaba aquí, que Él está aquí ¿para qué? Para sanar el daño que trae el pecado en la humanidad. Por lo que es necesario que haya una gran obra de redención, porque el pecado ¿qué produce? El pecado produce pobreza. Y no estoy hablando de pobreza económica, aunque también produce pobreza económica. El pecado también produce pobreza económica. ¿Por qué nuestro país, que es un país tan rico, hay tanta pobreza? ¿Por qué? Debido al pecado. Debido a la corrupción, debido a la maldad, debido a las malas administraciones. Pero todo eso como raíz es el pecado. Pero Jesús no se está refiriendo tanto a la pobreza económica. Él está hablando de la pobreza de carácter espiritual. Jesús venía a predicar buenas noticias, buenas nuevas, el evangelio a los abatidos, a los pobres en espíritus. ¿Y quiénes son los pobres en espíritus? Son aquellos que reconocen que no tienen bienes espirituales. Un impío no tiene gracia. Un impío no tiene verdadera fe. Un impío no tiene piedad. Un impío no tiene amor. No el amor de Dios. Amor humano puede tener, pero no el amor de Dios. Un impío, uno que no tiene a Cristo, un impío no tiene verdadero gozo, no tiene verdadera paz, no tiene bondad, no tiene mansedumbre, no tiene templanza. Jesús venía a proveer de esas cosas. Entonces los pobres en espíritu son aquellos que reconocen que no tienen bienes espirituales. Son aquellos que reconocen que en sus fuerzas, es decir, en sus obras, en su religión, esto no alcanza para la salvación personal, sino que solo en Cristo hay solución al mayor problema de la raza humana. Por lo tanto, el reconocimiento de la pobreza del espíritu es un prerequisito absoluto. Es una necesidad
¿Para qué? Para recibir el reino de los cielos. El Señor Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Cuando uno reconoce que por uno no hay salvación, entonces uno va a los pies de Cristo y es llegado a ser bienaventurado. Pero ¿qué más dice? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Mire, el año agradable es un tiempo de gracia a los quebrantados. Y este quebrantamiento está ligado a un corazón abrumado por una tristeza. Pero esta no es una tristeza para mal. Esta es una tristeza en la cual uno sabe que necesita ser consolado. Y Dios no desprecia un corazón quebrantado, como dice el salmista en el Salmo 51, verso 17. Este llanto de tristeza, este quebrantamiento, es aquel que según Dios produce arrepentimiento para salvación. El apóstol Pablo dice en 2 a los Corintios, en el capítulo 7, el verso 10, de la siguiente manera. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermanos, cuando usted y yo nos acercamos al Señor, sabemos que Él nos limpia de pecado y ya no tenemos de qué arrepentirnos. Claro que todos los días vamos a pecar. Por eso es que todos los días tenemos que ir a los pies del Señor y ponernos a cuenta con Él. Los pecados pasados ya han sido perdonados, han sido borrados, han sido lanzados a lo más profundo de la mar. Hermanos, al venir Cristo al creyente, ¿qué pasa? Uno llega a ser morada del Espíritu Santo y solo Dios puede reconstruir un corazón quebrantado, porque como dice Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Uno llega a ser una nueva creación, uno llega a tener un nuevo corazón. Pero ¿qué más nos dice Lucas? Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Mire, el año agradable es un tiempo de gracia a los cautivos. Podemos ver en los evangelios que Jesús desarrolló un fuerte ministerio de liberación. ¿Qué cautivos? Hay gente que está cautivada por un vicio, por una adicción. Hay gente que sabe que aquello le hace mal, pero vuelve a ese vicio de la carne, a esa obra de la carne. Para eso vino Cristo. Él vino a traer liberación. Mire que aquí mismo en Lucas, más adelante vamos a ver en los versos 40 y 41, que Él liberó a los endemoniados. Esta fue una faceta marcada del Evangelio del Señor Jesús. Y Él delegó a la iglesia el ministerio de liberación. Él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. El Evangelio produce liberación a los cautivos. ¿Qué más es el año agradable del Señor? Volviendo, dice, y vista a los ciegos. Mire, ahora, ¿de qué ciegos se está hablando? ¿El Señor Jesús también sanó a ciegos? Sí, sanó a muchos ciegos. Pero aquí el Señor está hablando de ciegos espirituales. Mire, en cierta ocasión al Señor Jesús nació un ciego de nacimiento. Y la gente pensaba que ese hombre había nacido ciego a causa de pecado. Jesús dijo que no había sido así, que eso había sido para dar gloria a Dios. Ahora, el Señor Jesús les decía a los fariseos que ellos también eran ciegos, porque ellos, cuando el ciego fue sanado, no dieron gloria a Dios, sino que aún comenzaron a hablar mal de Jesús. Ellos no se dieron cuenta que tenían pecado. Ellos no vieron en sus propias vidas que había pecado. Ese es un ciego espiritual. Ellos se creían justos, se creían mejores que los demás. Hermanos,
Nosotros no es que somos mejores que los de afuera. Por la gracia del Señor hemos sido salvos. Hemos sido escogidos, hemos sido lavados, limpiados. No nos creamos mejores que los demás, sino que le demos gracias a Dios, que Él nos rescató, Él nos libertó. Por eso es que el año agradable es un tiempo de gracia a los ciegos. ¿Por qué? Porque la gracia concede verdadera visión en el campo espiritual. Por medio de las Escrituras, el Señor nos quita la venda que Satanás pone en nuestros ojos y podemos darnos cuenta del camino equivocado que estamos llevando. Jesucristo es quien alumbra nuestros ojos. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos tomar decisiones sabias. Hermano, el Señor quiere que usted en este año tome buenas decisiones. Y para que nos demos cuenta de nuestros propios errores. Líbrame de mis propios errores. Que el Señor nos libre de nuestros errores. Que nos libre de las consecuencias de aquellos errores. Y también para que rectifiquemos nuestros caminos. Por eso es que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, ¿qué más es el año agradable? Continuando dice: a poner en libertad a los oprimidos. Y esto tiene que ver con mucho lo que hablamos hace un rato. Él vino a libertar a los cautivos. Él vino a pregonar libertad a los cautivos. Pero Él también viene a poner en libertad a los cautivos. Hay gente que además de que tienen vicio, están endemoniados. Además de que están llenos de vicios, están llenos de remordimientos, de afanes, de ansiedades. Hermano, esto oprime a la gente. La gente ya no sabe qué hacer con tanto afán, con tanta ansiedad. La gente busca al psicólogo, toma medicamentos. ¿Y cómo vive su vida? Frustrada. Hermanos, necesitamos pedir que Cristo saque a aquellas personas de esa cárcel espiritual que los oprime. Si usted tiene una opresión, vaya a los pies de Cristo. A veces cuando el cristiano no congrega, cuando el cristiano no busca de Dios, entonces le estamos abriendo una puerta a Satanás. No que Satanás more en nuestro corazón, no es una posesión demoníaca, pero sí es una opresión externa. A veces los problemas económicos nos oprimen. Los problemas familiares. Y para eso vino Cristo. Él vino a traer gracia a los oprimidos. Las opresiones destruyen, no permiten tener una relación real con Dios, con nuestro Creador. Por eso es que necesitamos del Señor Jesucristo, para que podamos ser completamente libres del pecado y de sus opresiones. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ¿qué más? El año agradable es un tiempo de gracia a los endeudados. Dice, esto no está tanto aquí, pero mire, dice, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable. Esto sí, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué pasaba en el año agradable? ¿Qué pasaba en el año de jubileo? Las personas, cuando no tenían cómo pagar, llegaban a ser esclavos de aquella persona a quien le debían. Cuando uno tenía una deuda impagable, tenía que ser esclavo de esa persona. La esclavitud era en el tiempo judío por 6 años. Pero ¿qué pasaba? Digamos que yo estaba en mi primer año que le estaba pagando la deuda a X persona. Y llegaba el año del jubileo, el año 50. En aquel año, todo esclavo era puesto en libertad. Por gracia, esa deuda le era perdonada. No sé si usted ha escuchado, dice, un año de gracia le dan. ¿Para qué? Para que usted no pague en este año su deuda. Usted tiene un año de gracia, un mes de gracia.
Pues esa era. La salvación, hermanos, recuerde que es gratuita. No significa que esta no posea costo. La salvación posee el costo más alto, el más elevado, porque costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por la sangre de Jesús somos libres del pecado y de su paga. Recuérdese que Romanos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Vida eterna, la dádiva de Dios que es vida eterna ha sido concedida por la gracia de Dios. Pero quiero que profundicemos en lo que el Señor dijo. Él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Mire, verso 20 y 21. Dice así, y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Mire, ¿qué el Señor quiso decir con estas palabras? Hoy se ha cumplido estas escrituras. Con estas palabras el Señor contestó dos preguntas. Tal vez alguien se preguntaba, ¿de quién escribió Isaías? Jesús respondía, Isaías escribió acerca de mí. Recuérdense que este pasaje de Isaías que el Señor Jesús leyó hablaba del Mesías. Jesús está diciendo, yo soy el Mesías. Otra pregunta, la gente puede decir, ¿y cuándo sucederá esta profecía de Isaías? ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Isaías escribió que este es el tiempo, es ahora, hoy se ha cumplido esta escritura. Y dice que estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Esto parece significar, o esto nos está señalando, que Jesús continuó hablando. No solamente que leyó, sino que el Señor comenzó a enseñar. Y recuérdense que el Señor Jesús no enseñaba como los escribas y fariseos. Él enseñaba como quien tiene autoridad. Lo hizo con palabras que eran literalmente llenas de gracia. Ellos sintieron la gracia, ellos sintieron la bondad de Dios en su enseñanza. Pero mire, a veces eso pasa. Usted escucha la palabra y usted sabe que es palabra de Dios. Pero ¿por qué muchos no la ponen en práctica? Porque comenzamos a poner oposición. Y eso pasó con el mensaje de Jesús. Hubo oposición. La gente, ¿qué dijo? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de José? Y como ya la gente sabía acerca de Jesús, hemos escuchado que Jesús ha predicado en Jerusalén, le predicó a una mujer en Samaria, que hubo un avivamiento en Samaria, que la gente anda diciendo que él es el Mesías. No dicen que hizo un milagro en Caná de Galilea. Entonces la gente comenzó a pedir, o ellos querían que Jesús demostrara aquellas afirmaciones con señales milagrosas. Jesús entendió que es fácil dudar, hermanos. Es fácil dudar del poder y la obra de Dios entre los más familiarizados. A veces usted le predica a alguien de su familia, tú me vienes a predicar a mí. O a veces decimos, si aquí está la palabra de Dios, si aquí está el poder de Dios, la iglesia tiene que estar llena. Dios quiere que la iglesia se llene. Pero hermanos, nosotros tenemos que ser los primeros en congregarnos. Somos nosotros los que tenemos que congregarnos. Como le dije, no solamente un día a la semana. No escojamos solamente un día. Busque congregarse más seguidamente. Busque leer la palabra. Busque ser un creyente que da testimonio. Para que los demás vean a Cristo reflejados en nuestras vidas. La gente quería ver milagros. Hermano, el mayor milagro que usted puede mostrar a la gente es una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Una vida que ha sido perdonada por la sangre de Cristo. Una vida que está siguiendo las enseñanzas del Señor en su palabra. La gente quería milagros. Fue más fácil para los que estaban en Nazaret dudar o rechazar, porque le parecía muy normal, muy familiarizado. Este no es aquel pequeño muchacho que lo hemos visto correr de aquí para acá. ¿No este es el hijo de José y María? ¿No este es el hijo del carpintero? ¿Y qué hace el Señor? Mire lo que dice los versos siguientes.
Dice el verso 24, ya añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y aquí el Señor comienza a dar una palabra dura. Mire. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Mire, vemos que Jesús se aleja de una turba asesina. Mire, al principio lo admiraban la manera como él enseñaba. Pero no pasó mucho tiempo para que esa admiración se convirtiera en oposición. ¿Y por qué? Porque Jesús le hizo un recordatorio. Empezó a recordar la bondad de Dios hacia los gentiles. Le dijo: miren, ¿por qué el Señor, en vez de ir a enviar a su profeta Elías a una de las viudas de Israel, envió a una mujer de Sarepta de Sidón, a una no judía? ¿Por qué Elías, en vez de sanar a tantos leprosos que había en Israel, no sanó a los leprosos de Israel, sino a un leproso de Siria? Y esto no les gustó. No les gustó a los habitantes de Nazaret. El mensaje de gracia de nuestro Señor fue un golpe a la arrogancia de los israelitas. Ellos se creían exclusivos. Creían que la gracia, el amor de Dios era solamente para la congregación judía y no quisieron arrepentirse. Hermanos, todos somos pecadores. Mire hoy cómo está nuestra nación de Ecuador. Hace 20, 30 años la gente no hubiera pensado que hubiéramos todo así. La gente decía: ay, es que el colombiano es malo, el venezolano es malo, el peruano es malo. Todos somos malos. Si usted no ha llegado a cometer los pecados que otros han cometido, dele gracias a Dios, porque Dios en su misericordia no lo ha permitido, porque tal vez le permitió nacer en un entorno no tan corrompido, pero la maldad está en el corazón del hombre. Todos somos pecadores y todos necesitamos de la gracia de Dios. ¿Por qué los judíos se molestaron? Ellos estaban pensando: imagínense a un muchacho en su propio pueblo. Ellos lo veían a Jesús como un muchacho, un hombre de 30 años. En aquellos tiempos era un hombre joven. A veces la gente al de 30, 40 años le dice muchacho. Tenemos que un muchacho es de 13, 14, 15 años. Pero a veces el que tiene 50, 60 años lo ve al de 30 años como un muchacho. Lo veían a Jesús como un muchacho que le estaba diciendo que ellos tenían que ser salvos por gracia. ¿Pero qué? Al igual que los gentiles, paganos. Es decir, para el judío que se creía superior, Jesús le estaba diciendo: tú eres tan pecador como lo es un pagano, como lo eres un gentil, como lo es un no judío. Pero mire, así como la palabra de Dios fue usada para convencer al pecador, la palabra de Dios es usada para convencer. La palabra nos confronta con nuestro pecado y nos señala que en Cristo está el año agradable, que Él vino a dar gracia a los cautivos, a los ciegos, a los pobres, a los oprimidos. Pero también la palabra fue usada para curar al afligido. Y eso es lo que vemos desde el verso 31 en adelante. Mire, no vamos a leer, pero usted en casa lea. Porque aquí el verso 31, antes del verso 31 en mi Biblia dice: un hombre que tenía un espíritu inmundo. ¿Qué vemos? Liberación a un espíritu inmundo. El Señor Jesús un día entra en la sinagoga y en la sinagoga estaba un endemoniado. Mire, verso 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz:
diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? ¿Y con qué autoridad? Con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sale. Y dice que la fama se difundía por todos los contornos. Mire, pero pregúntese, ¿por qué un endemoniado iría a la sinagoga? A Satanás no le gustan las cosas de Dios. Tal vez ese endemoniado sabría que Jesús estaría allí. Hermanos, Jesús no quiere que los demonios den testimonio de él. Por eso es que lo mandó a callar. Dios no quiere la alabanza de los demonios. Dios quiere la alabanza de un hombre, de una mujer, de hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Él no acepta cualquier tipo de alabanza. Por eso, ¿qué le dijo al endemoniado? Enmudece, cállate y sal. Y el demonio tuvo que salir, porque el Señor tenía todo poder para liberar a un hombre de un espíritu inmundo. Los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios y sabiendo esto tiemblan. Eso lo dice Santiago 2:19, que los demonios tiemblan. Entonces, ¿qué vemos aquí? Hoy se ha cumplido esta escritura. Porque Jesús, ¿para qué vino? Vino para traer libertad a los cautivos y a los oprimidos. ¿Qué más vemos? Veamos el verso 38. Dice que entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre le dejó y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos, diversas enfermedades, los traían a él y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos. Daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Mire, aquí vemos sanidad para los afligidos. Después de aquella reunión donde el Señor Jesús liberó a ese hombre de ese espíritu inmundo, dice que fue a la casa de Pedro y allí estaba la suegra. Pedro era casado. Mire, para los que enseñan que el primer papa es Pedro, y dicen que los papas no se pueden casar, los sacerdotes no se pueden casar, Pedro estaba casado, porque dice la suegra de Pedro. Para que tenga suegra, significa que estaba casado. Pero dice que la mujer estaba con una fuerte fiebre, una gran fiebre. Mire, una gran fiebre. Recuérdese que el escritor, lo he dicho algunas veces, el escritor del Evangelio de Lucas era un médico. Entonces este médico estaba diciendo que aquella mujer tenía una gran fiebre. Tal vez, sabemos que Lucas no vio esto, pero Lucas tal vez le preguntó a Pedro y Pedro le contó: ni sabes, mi suegra tenía una fiebre tremenda, no se le paraba con nada, ya le ponían los paños en la cabeza y no se le bajaba la fiebre, deliraba mi suegra. Entonces Lucas, como un médico, entendía, tenía una gran fiebre. ¿Pero qué pasó? Al concluir el día de reposo, ese día de reposo, dice que el Señor oró por la mujer. Mire lo que dice: e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y no solamente que el Señor sanó a la mujer de esta gran fiebre, sino que al concluir el día de reposo, a la caída del sol, mucha gente llevó a sus enfermos, a sus afligidos a la casa de Pedro para pedir a Jesús que les ayudara. De nuevo, vemos que también el Señor silenció a endemoniados que confesaban que Él era el Hijo de Dios. Vemos que cuando el Señor hizo milagros, también se realizaba lo que Él había dicho: hoy
se ha cumplido esta escritura, porque el Señor vino a traer sanidad a los afligidos. Pero la sanidad a los afligidos no solamente son aflicciones de carácter físico, todo tipo de aflicción. Vayamos a los pies de Cristo. Usted y yo tenemos aflicciones, tenemos enfermedades, tenemos problemas. Vayamos a los pies de Cristo, porque Él ofrece sanidad hacia los afligidos. Por último, dice los versos 42 al 44. Cuando ya era de día, salió, se fue a un lugar desierto. Mire, se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba, y llegando donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él le dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Jesús vio su ministerio principal en este punto. Aquí vemos el inicio de su ministerio, no en Judea, sino en Galilea. Él vino a la región de Galilea y él vino para anunciar el evangelio del reino. Los milagros eran parte de su trabajo, pero su enfoque principal, ¿en qué estaba? Estaba en la enseñanza. Hermano, la fe no se produce por los milagros. La fe se produce por el oír, y el oír la palabra de Dios. Para concluir este mensaje, con el tiempo, ¿qué pasó? Las palabras del Señor, las obras de Dios convencieron a muchos que en verdad Jesús, el hijo de María, y según se creía de José, era el hijo de Dios, era el Mesías de Israel. Recuérdese que Jesús es el hijo de Dios, pero también es el hijo del hombre. Para el Señor Jesús era tan importante suplir las necesidades físicas, pero tenían mayor prioridad la oración. Es verdad que el Señor vino a sanar, pero Él le daba tiempo a la oración. Dice que Él se fue al desierto. Aquel Señor se iba al desierto. Él se iba a orar, a tener un tiempo de intimidad. Hermano, en esta semana dedique tiempo a la oración. Dedique tiempo a la meditación de la palabra. Dedique tiempo a Dios. Pero también dice que el Señor iba por las sinagogas y predicaba. Predíquele a la gente, a sus vecinos, a sus familiares. Predíqueles acerca de Cristo y congréguese para que usted escuche una sana enseñanza. Porque de eso se trató el ministerio del Señor. Y ese debe ser el ministerio de la iglesia. La oración y la enseñanza. Dios hace milagros, sí, Él hace milagros. Tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es todopoderoso, y en el nombre de Jesús se sanan los enfermos, salen los demonios, pero necesitamos buscar al Señor, hermanos. Hoy se ha cumplido esta escritura, dijo el Señor Jesús. Confíe, hermanos, en la fidelidad. Esto voy a repetir, la semana pasada lo dije. Confíe en la fidelidad y en el poder de la palabra de Dios. Dispóngase a pagar el precio y recuerde que en Cristo Jesús hoy se ha cumplido esta escritura. Amén.